En la mañana de mi 60º cumpleaños, recibí la sorpresa más desconcertante de mi existencia. Mi hijo, Daniel, el joven al que dediqué mi vida, por quien hice incontables sacrificios durante años, me miró directamente y dijo: «Creo que es momento de que te instales en una residencia para mayores. Así, la casa y los ahorros quedarían para mí y mis planes». No ofrecí resistencia. No dejé escapar ni una sola lágrima. Esbocé una leve sonrisa. Esa misma tarde me dirigí a la residencia más selecta de la ciudad, el Refugio Dorado, y formalicé mi ingreso. Constituí un fideicomiso para excluirlo por completo, sin posibilidad de acceder a mis bienes y sin el menor atisbo de compasión hacia él. Sin mi presencia, su mundo se desmoronó en cuestión de días. Para mí, en cambio, la verdadera vida comenzó justo en el instante en que cerré aquella puerta a mis espaldas. Jamás imaginé que celebraría mis 60 años de esta manera. Mi único deseo era una cena apacible. En la cocina, había preparado con esmero mi estofado de ternera especial, acompañado de una suave crema de espárragos y una fresca ensalada mediterránea. El ambiente estaba impregnado del reconfortante aroma de la comida casera, y la mesa lucía impecable. La vajilla de porcelana, los cubiertos relucientes y las velas en sus candelabros, todo a la espera de que mi hijo llegara. Hacía más de 12 meses que no pisaba aquella casa. Recuerdo cuando era un niño pequeño, cada año, para mi cumpleaños, se apostaba junto al umbral de la cocina con un pequeño ramo de flores silvestres entre sus manos, espiando con picardía. «Feliz cumpleaños, mamá», susurraba con los ojos chispeantes de ilusión. Pero ahora no podía recordar cuándo fue la última vez que me llamó mamá. Consulté el reloj de pared del salón. Marcaba las 8 menos cuarto de la noche. Había prometido una sorpresa para esa velada, pero hasta ese momento no había ni rastro de él. Encendí las velas, luego las apagué. Las volví a encender. Finalmente, desistí. Eran cerca de las 9 cuando, por fin, la puerta principal se abrió con un chirrido. «¡Sorpresa!», exclamó Daniel, entrando con paso vacilante, desprendiendo un fuerte olor a licor y con una sonrisa lánguida dibujada en el rostro. Antes de que pudiera articular palabra, una mujer apareció tras él, aferrada a su brazo, ataviada con ropas vistosas y un maquillaje excesivo. Con una mano sostenía un bolso de diseñador de considerable tamaño y con la otra se apoyaba sobre un vientre, notablemente abultado. «Mamá, esta es la sorpresa de la que te hablaba», anunció Daniel con un tono cargado de ironía. «Ella es Valeria, mi futura esposa. Está embarazada de 7 meses». Me quedé petrificada. «Pensamos que sería una buena idea que te mudaras de nuevo aquí por un tiempo», añadió con displicencia. «Valeria dará a luz pronto y necesitaremos tu ayuda durante su recuperación. Además, ya estás jubilada, así que podrías hacer algo útil». Valeria ladeó la cabeza, observándome de soslayo, y luego arrugó la nariz con desdén. «No parece estar en condiciones de cuidar a un recién nacido». «¿Estás seguro de que esto funcionará, cariño?». No me moví. Mis dedos se aferraron con fuerza al borde de mi vestido. «Por supuesto», continuó Daniel, encogiéndose de hombros, como si estuviéramos discutiendo el pronóstico del tiempo. «Si no te apetece, siempre queda la opción de la residencia. Claro que esos lugares bonitos no son precisamente económicos, y sabes que detesto derrochar el dinero». Su voz carecía de calidez, de cualquier atisbo de preocupación, solo destilaba una amenaza encubierta, envuelta en una fría indiferencia. Escapé una risa silenciosa, casi imperceptible. ¿Así que la gran sorpresa era ofrecerme el puesto de niñera? ¿Y si me niego, ya has seleccionado una residencia de bajo coste para mí? Parpadeó, visiblemente sorprendido por una respuesta tan directa. «Vamos, mamá, no te pongas así. ¿No decías siempre que la familia es lo más importante? Pues bien, ahora tu familia te necesita». No respondí. Me di la vuelta y subí las escaleras sin pronunciar palabra. Ahora todo encajaba. No se había mantenido alejado durante un año por estar ocupado. Se había distanciado porque yo solo era útil cuando me necesitaban. La cena que había preparado con tanto esmero permaneció intacta sobre la mesa, enfriándose, al igual que el último vestigio de afecto que sentía por aquel hogar.
Esa noche, sentada junto a la ventana de mi dormitorio, marqué el número de Serenidad Dorada, la residencia para personas mayores más prestigiosa de la región. Buenas noches. Gracias por contactar con Serenidad Dorada. ¿En qué podemos asistirle? Deseo reservar una suite principal independiente, dije con serenidad. Con un pago por adelantado de 15 años. Señora, ¿está completamente segura? Es una suma muy considerable. Estoy segura. ¿Desearía incluir a algún familiar como contacto de emergencia? Hice una pausa. Luego, dije en voz baja, no tengo familia. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Comprendido. Su equipo personal de traslado y bienestar llegará a su domicilio en una semana. Gracias. Finalicé la llamada y dejé que mi mirada se posara en el tocador, al otro lado de la habitación, donde reposaban dos fotografías antiguas. Una era de Ricardo y mía, tomada en los albores de nuestras carreras como investigadores, vestidos con batas de laboratorio y rebosantes de esperanza. La otra era de un bebé sonriente, Daniel, acunado entre mis brazos. Extendí la mano y coloqué esta última boca abajo. Un escalofrío silencioso recorrió mi pecho. Quizás, pensé, a mis 60 años ya no le debía mi dignidad a nadie. Esa noche, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente liberada. A la mañana siguiente, tan pronto como bajé las escaleras, escuché el tintineo de los platos en la cocina y la voz estridente de Valeria resonando por toda la casa. Esta cocina es una antigualla, se quejaba, golpeando la encimera de granito con su uña perfectamente esmaltada, como si estuviera palpando una alfombra polvorienta. Sin un horno combinado ni una freidora moderna, ¿cómo voy a preparar comidas saludables para el bebé aquí? Daniel estaba repantigado en la mesa del comedor, revisando su móvil con desgana. Ni siquiera levantó la vista antes de decir, «Buenos días, mamá. ¿Te importaría prepararnos el desayuno?» Valeria ha estado con muchos antojos últimamente. Me quedé mirando el estofado intacto de la noche anterior, aún sobre la encimera. Mi cena de cumpleaños cuidadosamente elaborada, ignorada como si fueran simples sobras. «Ni siquiera probasteis la comida que preparé ayer», dije con voz neutra. Daniel se encogió de hombros sin mostrar el menor remordimiento. Valeria dijo que olía demasiado fuerte. Tiene el olfato muy sensible por el embarazo, ya sabes. Valeria intervino de inmediato. Sí, toda la casa apestaba. Ese olor a guiso me dio náuseas. La verdad, pedir comida a domicilio habría sido mucho más sencillo. Recogí en silencio los platos fríos, dispuesta a desecharlos, pero al abrir el cubo de la basura, algo me detuvo. Allí estaba mi crema de espárragos, la que había cocinado a fuego lento durante casi 3 horas, vertida directamente en la basura. La cuchara seguía en el cuenco. Sostuve el plato de loza en mis manos, con los nudillos blancos por la tensión. «Vuestra estancia aquí es temporal», dije al fin con voz tranquila, demasiado tranquila, como la calma que precede a una tormenta de verano. Esta casa no es un hotel y, desde luego, no es un centro de maternidad gratuito. Daniel frunció el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Valeria está esperando un hijo mío. ¿No podrías mostrar un poco más de apoyo? Además, la casa terminará siendo mía de todas formas. Ese niño es tuyo, dije, mirándolo fijamente a los ojos. No es mío. Tengo 60 años. No soy tu niñera, ni tu sirvienta, ni tu plan de contingencia. No eras así antes, espetó Daniel, alzando la voz. Tú me querías. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has vuelto tan fría? Casi me reí. Tenía razón. Lo amaba, quizás demasiado, lo suficiente como para que él lo confundiera con un derecho adquirido para siempre. Fría, me giré para mirarlo de frente, cada palabra pronunciada con deliberación. ¿Quieres hablar de frialdad? Frialdad es aparecer en el cumpleaños de tu madre con una desconocida embarazada, tratarla como si fuera personal de servicio y amenazarla con internarla en una residencia si se niega. Su boca se torció, pero no emitió sonido alguno. Valeria rompió el silencio. Daniel, no discutas con ella. Si no quiere ayudar, podemos contratar a alguien.
No hay necesidad de quedarse aquí y soportar este trato. Entonces le dio un ligero codazo, su voz destilando una clara insinuación. ¿No dijiste que tu madre aún tenía ahorros considerables? Nos falta liquidez para esa inversión, ¿recuerdas? Si de verdad le importaras, seguro que querría echarnos una mano. Miré a Valeria a los ojos y solo pude ver la codicia descarnada tras su sonrisa ensayada. Me revolvió el estómago. Así que de eso se trata, dije en voz baja. No estáis aquí por mí. Estáis aquí por mi dinero. El rostro de Daniel se tensó. No hables así de Valeria. Solo estaba haciendo una sugerencia. ¿Y qué si tienes dinero? ¿Qué tiene de malo ayudar a tu único hijo? Bueno, entonces tengo una sugerencia yo, dije con voz gélida. Tenéis que marcharos. Esta casa ya no os da la bienvenida. El ambiente se espesó en un instante. Daniel se puso de pie de un salto. ¿En serio nos estás echando? Lo miré a la cara, tan indignado, tan convencido de sus derechos, y dije tranquilamente, no tengo por qué hacerlo. Negó con la cabeza, incrédulo. ¿Te has vuelto senil? Soy tu único hijo. ¿Quién crees que te cuidará cuando estés demasiado débil para andar? ¿Crees que ese dinero te hará compañía en la vejez? Valeria, envalentonada por el arrebato de él, añadió con desprecio, exacto. Si alguien tiene que irse, debería ser tú. Daniel y yo no nos vamos a ninguna parte. Y ni se te ocurra llevarte el dinero ni las propiedades. Se quedarán aquí, donde pertenecen. No respondí. Solo los observé a ambos, serena y en silencio, mientras una risa amarga se formaba en mi interior. Habían olvidado por completo a quién pertenecía realmente aquella casa. En ese momento, algo dentro de mí finalmente cambió. La última pizca de esperanza que albergaba por mi hijo se consumió como una vela que se apaga, y supe que esta vez no había vuelta atrás. Ya no viviría para nadie más que para mí misma. Pasaron 3 días y la casa ya no me parecía mía. Valeria se había adueñado del salón principal, decorando lo que llamaba el rincón del bebé, con guirnaldas celestes, cojines con motivos infantiles y letras de globos metalizados. Parecía que estaba intentando convertir toda la vivienda en una extensión de su propia guardería. No quedaba ni un solo espacio tranquilo donde pudiera sentarme a disfrutar de una taza de té. Incluso la cocina se había convertido en su feudo. Reorganizó los armarios según su propio criterio, desterrando mis infusiones especiales, mis libros de cocina y mis especias cuidadosamente ordenadas al trastero, como si fueran trastos inútiles. Mientras tanto, Daniel pasaba la mayor parte del tiempo encerrado en el despacho, atendiendo interminables llamadas telefónicas, con la voz tensa por el estrés. Por lo que pude deducir, su supuesta nueva aventura empresarial no iba nada bien. Más de una vez lo escuché quejarse amargamente sobre problemas de flujo de caja con quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Ninguno de los dos había vuelto a mencionar mi cumpleaños, como si aquella noche fatídica nunca hubiera ocurrido. Creí estar preparada. Creí haberme curtido lo suficiente como para no sorprenderme, pero algunas acciones me tomaban desprevenida. Esa tarde, después de podar las bugambillas en el patio, entré en la cocina y encontré a Valeria metiendo mi juego de porcelana de Limoges en una caja de cartón. «Esto está terriblemente pasado de moda», murmuró con la nariz arrugada. «Voy a comprarme un juego más actual». Daniel dijo que no te importaría. «Ese juego perteneció a mi abuela», dije en voz baja, de pie en el umbral. Se giró, visiblemente molesta. «Bueno, ella ya no está, ¿verdad? No se puede vivir anclada en el pasado para siempre». «Esta es mi casa», dije con firmeza, «no la tuya, y no te corresponde a ti decidir sobre mis pertenencias». Ella se mofó, mordiéndose el labio antes de decir bruscamente, «Actúas como si este lugar fuera tuyo, pero seamos realistas. ¿No le pertenecerá todo a Daniel dentro de poco? De todos modos». Esbocé una sonrisa, serena pero firme. ¿De verdad estás tan segura de que Daniel heredará esta casa? Eso la hizo vacilar, pero después de un breve instante, se dio la vuelta sin decir palabra, dejando atrás las cajas y la porcelana a medio embalar, descartada como si fuera basura.
Me agaché y comencé a colocar con cuidado los platos en la alacena, uno por uno. Cada pieza parecía un pequeño acto de resistencia, una forma de aferrarme un poco más. Pero sabía que no podía hacerlo sola. Esa noche marqué un número al que no había llamado desde hacía mucho tiempo. «Diga», respondió una voz cálida y familiar. Era Elena, la mujer que me había ayudado a administrar esta casa durante más de 20 años. Daniel la había despedido el año anterior sin consultarme, alegando que no había necesidad de mantener a una empleada para una casa con un solo ocupante. «Soy yo, Elena», dije suavemente. Hubo una pausa de asombro, luego un torrente de emoción. «Señora Sofía». «¡Ay, bendito sea Dios! He estado rezando cada día para que estuviera bien». Me preguntaba si debería presentarme en su puerta. «Estoy bien», dije con un nudo en la garganta, «pero necesito que vuelvas». Ella llegó esa misma tarde, como en los viejos tiempos. Entró con determinación, se quitó el abrigo y se dirigió directamente a la cocina. «¿Pero qué es esto?» «Hay envases de comida precocinada en la nevera, señora». «¿Cómo ha estado alimentándose con esta bazofia?» «Todavía sé cocinar», dije con una sonrisa cansada. «Pero la cocina ya no me pertenece». Hizo una pausa y luego miró hacia el salón. «Esa muchacha». Asentí. Siempre dije que el joven Daniel tenía poco juicio para elegir compañías, murmuró Elena. Pero esto es el colmo. Es igual que todas las demás, solo que peor. Y ahora incluso a usted la está avasallando. «Ay, no, no voy a permitirlo». En ese momento, Valeria bajó las escaleras. Se detuvo al ver a Elena, con el rostro desencajado. «Daniel, ¿tu madre ha vuelto a contratar servicio?» Creí que habíamos acordado reducir gastos. Elena se irguió, mirándola fijamente, «Me contrató la dueña de la casa. A ella le rindo cuentas, no a usted». Valeria resopló. Se contoneó hasta el sofá y se dejó caer sin decir palabra, pero la hostilidad en su mirada era inconfundible. Para cenar, Elena preparó mi plato favorito, un suculento arroz caldoso con mariscos y una sopa de pescado reconfortante. Comí despacio, saboreando cada bocado, como si estuviera reconstruyendo partes de mí que habían empezado a desmoronarse. Cuando Daniel llegó a casa, el aroma lo embriagó de inmediato. Olfateó el aire y sonrió. «¡Qué bien huele esta noche!» Elena salió de la cocina, todavía con la fuente en la mano. «Señora Sofía, este era su plato preferido cuando era un niño, ¿recuerda?» La sonrisa de Daniel se desvaneció. Su rostro se tensó por la incomodidad. «¿Qué haces tú aquí?», preguntó frunciendo el ceño. «¿No te dije que estabas despedida?» «La he traído de vuelta», dije tranquilamente. «Mamá», suspiró Daniel, frotándose las sienes. «Estás siendo testaruda otra vez. Sé que no te agrada Valeria, pero está embarazada de tu nieto. ¿No podrías intentar ser un poco más comprensiva? ¿Lo entiendes?» Solté una risita suave. «¿Crees que traje a Elena de vuelta porque no me gusta Valeria?» Señalé la mesa del comedor. «Esto es un hogar, no una pensión. No es un lugar de paso. No puedes borrar todo lo que hizo mío este lugar». «Mamá, ¿pero te oyes? Estás arruinando nuestra oportunidad de ser una verdadera familia». «Si esto es lo que llamas una familia», dije con calma, «entonces prefiero estar sola». Daniel golpeó el tenedor sobre la mesa con un fuerte ruido, haciendo vibrar los platos. Se puso de pie de un salto y gritó, «Bien. Sé tu pequeña reina solitaria, pero no vengas arrastrándote cuando estés vieja e indefensa y no haya nadie que te cuide». Le sostuve la mirada, firme. Mejor vivir sola y con los ojos bien abiertos que ser utilizada a ciegas. En ese momento, supe que algo había cambiado entre nosotros para siempre. Cualquier vínculo que alguna vez hubiéramos tenido, cualquier ilusión de madre e hijo, ambos habíamos cruzado una línea que ya no podíamos descruzar. Ya no esperaba que me comprendiera. Ya no creía que cambiaría. Todo lo que quería ahora era pasar el resto de mis años sin sacrificar mi dignidad por nadie. El cielo fuera de la ventana de la cocina todavía estaba oscuro cuando terminé mi segunda taza de café.
En la mesa del comedor, Elena se movía silenciosamente por la cocina, preparando el desayuno. No hizo muchas preguntas. Nunca las necesitó. Recorrió con la mirada la gruesa pila de documentos a mi lado y finalmente preguntó en voz baja: «Señora, ¿está segura de esto?». Asentí levemente y cerré la carpeta con cuidado. No fue un impulso emocional. Fue una decisión que tardé mucho en tomar. Durante años, la rebeldía y la crueldad de Daniel me habían herido como cuchillas diminutas, pero seguía poniendo excusas por él, diciéndome que simplemente estaba perdido, que con el tiempo cambiaría. Después de todo, había dedicado gran parte de mi vida a criarlo. Pero ahora finalmente podía admitirlo: el lugar que una vez llamé hogar ya no me pertenecía. El equipo de transición de El Refugio Dorado llegará mañana a las 9, dije en voz baja. Quiero que todo salga según lo planeado. Elena se quedó paralizada frente a los fogones, con los ojos brillantes. Señora, usted ha vivido en esta casa casi toda su vida. Precisamente por eso es hora de decir adiós, respondí. Ella asintió sin decir palabra y volvió a organizar mi dispensador de medicamentos. A las 9:30, Daniel entró arrastrando los pies en el salón, con cara de no haber dormido nada. Tenía profundas ojeras y llevaba el bolso de Valeria como si fuera de plomo. Al entrar en la cocina, saludó a Elena con un gesto de la mano. ¿Puedes preparar unos huevos revueltos o algo así? Valeria solo quiere tu comida ahora. Hace 3 días no parecía gustarle mucho esta cocina, respondió Elena, fría como el hielo. Daniel frunció el ceño, pero no respondió. Se dejó caer en el sofá y encendió la televisión. Lo observé, el hombre que de niño se subía a mi regazo y me rogaba que le leyera cuentos antes de dormir. Ahora se sentía más como un extraño que alquilaba un espacio en mi casa. «Daniel, tenemos que hablar», dije suavemente. «¿Puede esperar?», murmuró sin mirarme. «Acabo de sentarme». «Ahora», dije más firme esta vez. Finalmente, apagó la televisión y me miró exasperado. «¿Sigues enfadada, mamá?». «Te lo dije, Valeria tiene buenas intenciones. Es muy directa, dice las cosas como son». «No se trata de eso», saqué un solo documento de la carpeta y lo puse sobre la mesa frente a él. «Este es mi plan de alojamiento en El Refugio Dorado. Mañana por la mañana me mudo». Al principio, Daniel no reaccionó. Hojeó algunas páginas con indiferencia, pero cuando sus ojos se posaron en frases como «estancia de larga duración», «servicio de conserjería permanente» y «atención médica especializada», algo en su expresión cambió. «¿Hablas en serio?». Se quedó callado un momento. Luego forzó una risita. «Bueno, quizá una residencia no sea mala idea después de todo. Ve a despejarte un poco. Si te aburres, siempre puedo buscarte otro sitio más modesto». Lo miré fijamente. «No voy a volver». Su sonrisa se congeló a mitad de expresión. «Transferiré la propiedad de esta casa a Elena y a algunos amigos cercanos que me han apoyado incondicionalmente a lo largo de los años». Daniel se puso de pie de un salto. «¿De qué demonios estás hablando? ¿Le vas a dar la casa al servicio? Me han apoyado durante décadas. Es más de lo que se puede decir de otros». «Mamá, esto es una locura. Soy tu hijo y, aún así, nunca has ejercido realmente de madre. En el momento en que regresaste aquí con Valeria, exigiendo la casa y mis ahorros como si fueran tu derecho de nacimiento, ese fue el momento en que dejaste de ser mi hijo a mis ojos. Solo eres un hombre que usa lazos de sangre para manipular el afecto ajeno». Su rostro se congestionó. Sus dedos temblaban de rabia. «Sabía que algo raro te pasaba últimamente. Has estado tramando todo esto a mis espaldas. Tuviste tiempo para decidir qué debía cocinar, a quién debía cuidar, dónde debía vivir, pero nunca te detuviste a preguntarme qué quería yo». Soltó una maldición en voz baja. «De acuerdo. Quédate con la casa, pero no me digas que también piensas dilapidar todo tu dinero». Sin decir palabra, desdoblé un segundo documento y lo extendí sobre la mesa de centro. «Este es el fideicomiso que firmé esta mañana. Todos mis bienes se destinarán a cubrir mis necesidades médicas y de atención en El Refugio Dorado.
El resto se destinará a una fundación para jóvenes talentos que apoyará su formación y sus exposiciones. Sus ojos recorrieron la página, agrandándose cada segundo. ¿Estás donando tu dinero a algún estúpido fondo de arte? Ese fondo, estúpido, refleja lo que me importa ahora, dije con serenidad. Es mejor que el dinero vaya a alguien que persigue un sueño que malgastarlo en alguien que solo sabe tomar y exigir. Soltó una risa amarga. ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Quién demonios crea una fundación a tu edad? Sí, lo miré a los ojos sin pestañear. Porque es mi dinero y soy la única que decide para qué lo uso. El aire entre nosotros se hizo más denso, pesado y silencioso. En ese momento, sonó el timbre. Elena abrió y reveló al equipo de transición de El Refugio Dorado, 3 profesionales con impecables trajes, tranquilos y educados, que llevaban carpetas, una lista de verificación de mudanza y formularios de admisión médica. «Buenos días, señora de Rivas», dijo uno de ellos con una sonrisa cortés. «Estamos aquí para guiarla en su proceso de incorporación final antes de su traslado mañana». Daniel palideció. El color desapareció de su rostro al comprender la magnitud de lo que estaba pasando. Esto no era una amenaza, esto no era temporal, esto era real. ¿Y yo me iba? «Mamá, ¿de verdad vas a seguir con esto?», se le quebró la voz. ¿Vas a dejar esta casa en manos de extraños y simplemente alejarte de mí? Con calma volví a juntar los papeles en la carpeta y me puse de pie. No soy yo quien se va, Daniel, dije en voz baja. Tú ya me cerraste la puerta hace mucho tiempo. De ahora en adelante, mi vida será mía y nunca más decidirás qué hago con ella. La mañana en El Refugio Dorado era tranquila y llena de luz. Me senté en una butaca de mimbre en el balcón, con una taza de té de jazmín caliente a mi lado, observando el estanque brillar suavemente bajo el sol matutino. El aire olía a algo que no había respirado en años: libertad. No había voces alzadas, ni miradas codiciosas, ni nadie que me pidiera nada. El equipo de El Refugio Dorado lo había gestionado todo con una elegancia impecable. La nutricionista diseñó mis planes de alimentación personalizados. Las enfermeras registraban mis constantes vitales a diario y mi agenda estaba repleta de clases de tai chi, talleres de cerámica y tertulias literarias. Sentía como si cada rincón de mi espíritu, olvidado hacía tiempo, estuviera despertando poco a poco. Por primera vez en décadas, no tuve que andar de puntillas ante el estado de ánimo o las necesidades de nadie. Mi tiempo me pertenecía por completo. Por videollamada, Elena me contó que todo en la vieja casa marchaba a la perfección. La propiedad ahora era oficialmente suya y de unos amigos de confianza que me habían servido con lealtad durante años. En cuanto a mí, no tenía intención de volver jamás. Esa tarde empecé a desempacar algunas de mis pertenencias más antiguas. Cuando me mudé a El Refugio Dorado, le pedí al equipo de conserjería que me trajera un baúl antiguo que no había abierto en lustros. Dentro, enterrado bajo capas de seda, había un pesado marco de plata que casi había olvidado. Levanté la tela protectora y allí estaba su firma, todavía perfectamente intacta en la esquina inferior derecha: Clara Montes. Ella había sido mi amiga más cercana en la facultad. Este fue el último cuadro que ella me regaló tras licenciarnos. Clara emprendió una beca de viaje con sus pinceles y sus sueños. Yo me quedé, sumergiéndome en mi carrera y finalmente en un matrimonio que transformaría mi vida. Nos habíamos desviado silenciosa e inevitablemente hacia mundos diferentes. Tituló el cuadro Amapolas al atardecer y me lo envió con una nota manuscrita: «Sé cuánto te encantan las amapolas a la luz de la tarde. Espero que siempre recuerdes los sueños que compartimos». Lo había mantenido guardado en mi estudio durante todos esos años. No por su valor de mercado, sino porque significaba demasiado. Pero ahora, descansando en la soleada sala de estar de El Refugio Dorado, la pintura parecía adquirir un nuevo significado. Ya no era la mujer que dirigía un hogar, que vivía al servicio de los demás. Por fin, era alguien que tenía el espacio y el derecho de recuperar su mundo interior. Mientras contemplaba la pintura, una silenciosa idea se apoderó de mí. Quizá era hora de compartir estas cosas que había ocultado durante tanto tiempo. Quizá podría hacer algo real, por jóvenes artistas como Clara lo fue en su día.
En aquel entonces no tenía ni idea de que la pintura marcaría el inicio de un nuevo viaje. Hasta esta mañana, cuando la recepción de El Refugio Dorado me entregó un sobre. Una invitación del Museo de Bellas Artes de la ciudad para una exposición de las últimas obras de Clara. El tema, mujeres y naturaleza salvaje. Hace 3 meses, doné varias obras de Clara de su época tardía al museo. Se incluyó Amapolas al atardecer y la Crónica de Arte Contemporáneo la calificó como una excepcional y radiante oda a la vida. Esos lienzos habían permanecido en mi estudio durante décadas. Eran demasiado personales para mostrarlos, demasiado preciosos para compartirlos. Pero ahora estaba lista. La exposición tuvo un gran impacto en los medios. El Semanario de las Artes publicó un artículo a página completa. Sofía de Rivas dona las últimas obras de Clara Montes. Un regalo monumental al arte femenino español. Mientras organizaba los trabajos de la exposición, el coordinador de comunicación de El Refugio Dorado apareció en mi puerta con una solicitud de videollamada de Elena. La acepté. Ella se quedó parada en la puerta principal de la vieja casa, con una expresión indescifrable. Señora, dijo, su donación ha sido noticia. Daniel la vio y casi vuelca la mesa del salón. Me reí entre dientes. No, sigue ocupado intentando cambiar el sofá de la sala por una pieza de diseño italiano carísima. Elena suspiró. No es el arte lo que le molesta. Es que llegó demasiado tarde. Hizo una pausa. Hoy me dijo que esos cuadros deberían haber sido reliquias familiares. Luego me preguntó si tenía usted algo más valioso guardado. Asentí lentamente. Así que por fin tiene miedo. Sonrió con ironía. Aún más interesante. Vino alguien del banco. Había solicitado un préstamo personal importante. Se lo denegaron. Sus cuentas han sido bloqueadas. Preguntó si usted tenía algo que ver. No toqué su dinero, respondí con calma. Simplemente le revoqué el acceso a mis cuentas secundarias y cancelé todas las transferencias automáticas. El resto siempre dependió de él. Claro, dijo Elena con tono más duro. Intentó ofrecer la casa como garantía. Fue entonces cuando se enteró. El título de propiedad ya está a nuestro nombre. Sonreí levemente. La última pieza del rompecabezas encajaba. Dudó. Señora, ¿de verdad no le va a dejar nada? Hice una pausa. Luego, con suavidad, dije, hay una cosa, una carta. Cuando llegue el momento, dale la llave de la caja de seguridad. Elena asintió, ahora en silencio. Terminé la llamada y me volví hacia la ventana. Afuera, el jardinero podaba las adelfas. Un grupo de residentes se reunió junto al cenador, compartiendo consejos sobre arreglos florales. 2 jóvenes practicaban el violonchelo cerca de la fuente. Sus notas flotaban en el aire como algo sagrado. Y en algún lugar, más allá de ese mundo pacífico, mi hijo, el niño alrededor del cual una vez centré mi vida, estaba empezando a aprender lo que realmente se sentía la pérdida. Solo ahora se daba cuenta. Ya no me tenía, y ya no tenía más poder sobre mí. Pero esto fue solo el comienzo. La noche había caído sobre la ciudad, cubriéndola de sombras y luces de neón. La llovizna de la tarde aún resbalaba por las calles, reflejando la borrosidad de los faros y los letreros de las tiendas. Daniel estaba de pie bajo el resplandor vibrante del cartel de un bar de copas, encorvado contra la puerta como si ya no tuviera fuerzas para mantenerse en pie. El cigarrillo que tenía entre los dedos hacía rato que se había consumido, pero no tiró la ceniza, ni siquiera pareció notarlo. Su rostro estaba hundido por el cansancio, con profundas ojeras bajo los ojos y un leve olor a ginebra barata se le pegaba a la mandíbula sin afeitar. Hacía tiempo que había dejado de seguir la vida de Daniel, pero por mucho que me alejara, su nombre seguía llegando a mí a través de noticias de conocidos, rumores que nunca pedí escuchar. Durante el último mes, lo había intentado todo. Les pidió préstamos a sus antiguos amigos. Presentó sus ideas de negocio a medias a cualquier inversor dispuesto a escucharlo e incluso intentó, aunque fuera por poco, contactarme con la esperanza de que cambiara de opinión. Ya nadie compraba lo que él vendía.
había cortado todos los lazos financieros de los que alguna vez dependió. La casa había sido transferida, las cuentas congeladas. Ya no tenía acceso a ninguna cuenta a mi nombre y todos los pagos automáticos de sus tarjetas de crédito habían sido cancelados. Sus solicitudes de préstamo fueron rechazadas. Sus llamadas no fueron contestadas. E incluso Valeria, incluso ella, había empezado a perder la paciencia. Daniel, ¿cuándo exactamente vas a conseguir el dinero? Su voz, antes dulce y empalagosa, ahora tenía el tono cortante de alguien que se está quedando sin excusas para quedarse. Había creído que se casaba con un hombre de fortuna. Se imaginaba una vida despreocupada con un heredero bien cuidado, el tipo de hombre cuya madre siempre mantendría el flujo de caja. Pero ahora veía cómo esa fantasía se desmoronaba en tiempo real, mientras Daniel pasaba de ser un príncipe con derechos y fondos fiduciarios a un hombre con deudas crecientes y sin nadie a quien engañar. Esa tarde, después de terminar un taller de caligrafía, me senté en mi balcón a revisar propuestas para la fundación. Una me llamó la atención: una escuela de artes y oficios en Salamanca había presentado una solicitud. Querían establecer un taller en honor a Clara Montes, dedicado a apoyar a jóvenes artistas de familias con escasos recursos. Aprobé la subvención en el acto. Junto con la aprobación, incluí un membrete recién impreso de la fundación. El gesto, el propósito, todo significó mucho más para mí que entregarle un cheque a Daniel. Justo antes de la cena, llegó la videollamada de Elena. Ella estaba parada afuera de la vieja casa, con su rostro demacrado y serio. «Señora», dijo en voz baja. «Daniel no está bien. No habla». Simplemente asentí, dándole espacio para continuar. Le han rechazado varios préstamos más. Ninguno de sus viejos amigos quiere atender sus llamadas. Dicen que lo han visto en un par de salas de juego y ya ha acumulado una deuda considerable. Dejé mi taza de té sin decir palabra. No me sorprendió, en realidad, en el momento en que decidió utilizar el amor de una madre como moneda de cambio, ya había dado el primer paso hacia perderlo todo. Alguien lo vio en un local clandestino la otra noche, continuó Elena. Perdió mucho dinero. Intentó usar la casa como aval, solo para descubrir demasiado tarde que la escritura ya no estaba a su nombre. Dicen que casi pierde los estribos allí mismo. Cerré los ojos por un momento y respiré lenta y profundamente. Ya he hecho suficiente, dije en voz baja. Si aún no ve lo que está roto, nadie podrá salvarlo. Hubo una pausa. Entonces, Elena preguntó con dulzura, ¿piensa volver a verlo? No, respondí. En cambio, volví la mirada hacia el agua quieta del estanque que se extendía más allá del balcón. Sabía que llegaría el día, un último encuentro entre madre e hijo, pero no sería una reunión. Sería un adiós para siempre. El día que apareció en la puerta principal de El Refugio Dorado, yo estaba trabajando en el informe anual de la fundación. Una auxiliar golpeó suavemente la puerta mientras yo revisaba una sección del documento. «Señora de Rivas», dijo en voz baja, «hay un caballero en recepción, dice que es familiar suyo». Dejé el bolígrafo sin apresurarme a responder. En cambio, pregunté, «¿qué aspecto tiene?». La auxiliar dudó, luego respondió en voz baja, «se ve cansado y algo desmejorado». Asentí. Me puse de pie y me puse el chal. Mientras caminaba hacia la entrada, lo vi desde lejos, de pie al costado del sendero del jardín, cerca de las hortensias que comenzaban a florecer. Parecía una sombra del hombre que una vez se esforzó tanto por ser. Su ropa estaba arrugada y con alguna mancha, su cabello despeinado, su rostro ensombrecido por una barba incipiente. El orgullo que antes brillaba en sus ojos había desaparecido. Nos miramos a los ojos durante varios segundos. Las primeras palabras que salieron de su boca no fueron «hola» ni «vine a verte». Fueron «has ganado». Me quedé de pie en lo alto de la escalinata, observando al hombre que solía ser mi hijo. Ahora, solo un niño que finalmente se había quedado sin rutas de escape. «Daniel», dije en voz baja. «Esto nunca fue una competición. Nunca necesité ganarte». Sonrió con amargura. «No me queda nada. Incluso Valeria se ha ido». Asentí.
no me conmovió mucho. «¿Qué es lo que quieres de mí?», pregunté. Abrió la boca, buscando las palabras. Finalmente, bajó la mirada. Yo. Lo he fastidiado todo, suspiró. Que él hubiera fastidiado todo me hacía sentir más vacío que las excusas que solía murmurar de niño con lágrimas en los ojos por un jarrón roto, porque esta vez sabía que no lo lamentaba. Estaba perdido. «Ni siquiera tengo dónde quedarme», dijo con la voz apenas un susurro. «¿De verdad vas a dejarme así?». Me quedé en silencio por un largo momento. «No te estoy abandonando, Daniel. Te estoy permitiendo responsabilizarte de ti mismo». Levantó la vista con un destello en sus ojos. Rabia o dolor, no supe distinguirlo. «Antes no eras así». «No», dije. «No lo era. Yo era de esas madres que lo dejaban todo por ti, hasta mi dignidad. Pero esa mujer ya no vive aquí. Puedes llamarlo cruel. Puedes llamarlo frío. Pero entiende esto, tú nos trajiste hasta aquí». Me di la vuelta y volví adentro. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Podía sentirlo todavía allí, de pie al otro lado, pero no gritó ni una sola vez. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, el susurro del viento entre los árboles llegaba desde fuera de mi ventana. Pensé en él, cuando era un bebé, en cómo se acurrucaba en mis brazos, balbuceando y arrullando, tratando de formar palabras. En aquel entonces, creía que si lo amaba lo suficiente, se convertiría en un hombre amable y responsable. Pero me equivoqué. El verdadero crecimiento no se logra con dejarse llevar. Se logra aprendiendo a valerse por sí mismo. Me había dejado ir y tenía un largo camino por delante. En cuanto a mí, aún me quedaba mucho por hacer, tanta gente a la que apoyar y tantos capítulos de mi vida por escribir. Nunca pensé que estaría empezando de nuevo en esta etapa de la vida. Pero así es la vida, ¿no? Los capítulos que realmente te pertenecen a menudo no empiezan hasta que te convences de que la historia ya terminó. La primavera en el refugio dorado es preciosa. Los jazmines del jardín apenas empiezan a asomar y el césped está salpicado de no me olvides como sueños, esparcido silenciosamente por la hierba. Me senté en el balcón con la última lista de subvenciones de la Fundación en mi regazo. Desde su creación, la Fundación de Arte Clara Montes ha apoyado a 15 jóvenes artistas, 3 de los cuales se preparan para sus primeras exposiciones individuales. Nos hemos asociado con varias escuelas de arte locales para ofrecer clases de pintura y materiales gratuitos a niños de familias con bajos ingresos. A menudo me preguntan, señora de Rivas, ¿qué la inspiró a dedicar sus últimos años a la promoción del arte? Siempre sonrío y digo, simplemente elegí dar lo que habría sido riqueza desperdiciada a quienes realmente crean algo valioso con ella. Pero la verdad es que todo esto ha sido un regalo para mí. Cada esfuerzo, cada beca, cada estudiante apoyado es mi forma de decir, sigo teniendo valor. Sigo teniendo un propósito y sigo teniendo el poder de forjar algo significativo. Esa noche me invitaron a asistir a una pequeña muestra organizada por la Fundación. El lugar era el salón de actos de El Refugio Dorado, transformado en una acogedora y elegante galería. Un grupo de estudiantes se paraba orgulloso junto a sus obras de arte, charlando y riendo, con los ojos brillantes de esperanza. Una chica llamada Lucía se me acercó tímidamente. Su pintura era una acuarela vibrante de una mujer de espaldas contemplando un campo de amapolas con una flor solitaria en plena floración a su lado. «Pinté esto para usted», dijo en voz baja. «He oído que le encantan las amapolas». Sonreí y tomé el cuadro en mis manos. «Gracias, Lucía», dije. «Sabes, se parece mucho a cómo me sentía antes». Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿De verdad? Asentí. Pero ya no. Ya no soy la mujer sola al borde del campo. Ya no. He entrado en mi propia vida, llena de color. Después de la exposición, me quedé junto al ventanal observando cómo la luz de la luna danzaba sobre la superficie del estanque. A lo lejos oía la risa de unos niños jugando y en la sala contigua, el coro de los mayores ensayaba armonías tenues que se mezclaban como una nana ancestral. La vida era tranquila ahora y amable.
Más tarde esa noche, Elena me envió un mensaje. El huerto que habían creado en la vieja casa por fin había dado sus primeros frutos. Adjuntó una foto, viejos amigos en la cocina riendo con ollas y sartenes, hierbas frescas y flores adornando la mesa del jardín. Se veía más animado que nunca cuando vivía allí. Le respondí: cuida bien esa casa, Elena. Considérala tu nuevo comienzo. Ella respondió: no solo nos dio una casa, señora, nos devolvió la dignidad. Me quedé mirando su mensaje durante un largo rato, con los ojos empañados. Solo entonces me di cuenta de que lo que creía haber perdido no estaba perdido en absoluto. Simplemente se había transformado. Unos días después, llegó una carta escrita a mano de Daniel. La escritura era irregular y temblorosa, pero la reconocí al instante. Dijo que por fin había leído la última carta que le dejé. Dijo que ahora entendía de verdad lo mucho que me había fallado. Dijo que se había mudado a un pequeño estudio en las afueras de la ciudad. Había conseguido un trabajo como mozo de almacén y había empezado a intentar dejar el juego. Dijo que sabía que esta era la vida que se había ganado y que no esperaba perdón, pero que tal vez algún día esperaba estar ante mí no para pedir nada, sino simplemente para que lo viera de nuevo con honestidad, como un hombre nuevo. No respondí. Pero coloqué la carta cuidadosamente en mi escritorio, justo al lado del cuadro de Clara. Quizás algún día lo perdone, pero hoy no. No porque todavía esté enojada, sino porque finalmente aprendí a ponerme a mí primero. Esta mañana, el sol salió suave y dorado. Mientras caminaba sola por el sendero del jardín del Refugio Dorado, la brisa era cálida y, de alguna manera, me sentí más ligera, como si una parte de mí finalmente se hubiera soltado. Sabía que mi historia no había terminado. Tal vez había pasado la primera mitad de mi vida viviendo para los demás, cuidando, complaciendo, comprometiéndome, tratando de no ocupar demasiado espacio. Y el resto, eso me pertenecería. Que mis pasos nunca más sean arrastrados por nadie. Que mi corazón nunca más se encoja para caber en el mundo de alguien más. Y que todo lo que venga después de los 60, finalmente, gloriosamente, sea mío. Solo cuando un hombre toca fondo, finalmente comienza a mirar atrás y a ver verdaderamente quién estuvo a su lado cuando estaba en la cima. Solía pensar que lo tenía todo: dinero, tiempo y un futuro lleno de facilidades. No fue hasta que lo perdí todo que me di cuenta: la vida no viene con un botón de reinicio. Me llamo Daniel Rivas. Antes me llamaban el Delfín, adinerado, astuto, con buenos contactos, destinado al éxito. Y ahora solo soy un hombre sin nada que contar. Quiero contar mi historia, no para defenderme ni para pedir lástima, sino para intentar encontrarle sentido, para explicarlo todo pieza por pieza y entender cómo arruiné una mano ganadora tan completamente. Últimamente he estado soñando con mi infancia. En aquel entonces, la vida era buena, no perfecta. Mamá tarareaba esa vieja melodía de zarzuela mientras horneaba tarta de Santiago en la cocina. El aroma flotaba en el aire como una promesa. Afuera, sus rosales trepadores florecían en suaves racimos y yo me sentaba en un pequeño taburete de madera, esperando a que se enfriara la primera porción, mientras le preguntaba: «Mamá, ¿siempre estarás conmigo?». Ella sonreía y asentía cada vez. «Claro, cariño». Tenía unas manos tan delicadas, capaces de convertir un simple trozo de cartulina en pequeñas obras de arte para mis trabajos escolares. Papá era un hombre amable y culto, catedrático de historia, al que le encantaba recitar a Machado en el sofá. Trabajaba hasta tarde casi todas las noches, pero todos los fines de semana sin falta me llevaba de excursión al campo. «Los chicos necesitan aprender a tener paciencia, Daniel», decía. «Si puedes esperar a que la naturaleza te muestre sus secretos, puedes esperar lo que la vida te depare». No decía mucho, pero siempre había algo firme y cálido en sus ojos. Me amaron profundamente y yo los amé con toda la fuerza de un corazón de niño. Cuando me resfriaba o tenía fiebre, mamá se quedaba despierta a mi lado toda la noche, poniéndome paños frescos. En mis cumpleaños, papá nunca me traía juguetes caros. Me regalaba ediciones especiales de clásicos. Solía decir: de lo que un hombre debería estar orgulloso es de su mente y su carácter, no de su cuenta corriente. En aquel entonces, no entendía esas palabras. El amor se sentía automático, inquebrantable. Nunca imaginé cómo sería perderlo.
La muerte de papá ocurrió de repente, un infarto fulminante que cayó como un rayo en un cielo despejado. Recuerdo esa noche. Mamá me abrazaba y sollozaba como una niña pequeña. Yo también lloré, pero lo que realmente sentía era un miedo atroz, miedo de que el techo de nuestro mundo se hubiera agrietado, de que no nos quedara nadie para sostenerlo. Pero mamá no se desmoronó. Ella dio un paso al frente con una entereza admirable. Se hizo cargo de los asuntos de papá, reestructuró el patrimonio familiar y se encargó de cada pequeño detalle con sus propias manos. Y yo me acostumbré a que me cuidaran, a que todo estuviera resuelto. La respetaba de verdad, admiraba su fortaleza. Pero en algún momento, ese respeto se transformó en algo más, en una dependencia cómoda. Ella me dio todo lo que siempre quise, la mejor ropa, los caprichos más caros, la matrícula en colegios de élite, oportunidades que otros solo soñaban. Nunca me faltó lo bueno, ni una sola vez. ¿Y qué le di a cambio? Solo un hijo que venía a casa cada vez menos, una voz que se volvía más fría con cada visita, y decepción tras decepción apiladas como deudas impagadas. Tuve mi primera experiencia con el Círculo Dorado, en el instituto, chicos como yo, de familias acomodadas, con derecho a todo. Intocables. Sus padres eran dueños de media ciudad, promotores inmobiliarios, financieros. Sus madres dirigían fundaciones benéficas y organizaban eventos sociales que eran auténticos desfiles de poder. Después del colegio se marchaban en coches deportivos de alta gama, iban a clubes privados con champán francés, hablaban con grandilocuencia de capital riesgo y contactos influyentes, como si el mundo ya les perteneciera por derecho de nacimiento. La primera vez que fui a una de sus fiestas, vi a un tipo descorchar una botella de champán carísimo solo para oír el aplauso del público. No supe por qué, pero algo dentro de mí hizo clic. Esa noche me di cuenta de algo, el estatus y la apariencia eran el único pasaporte que importaba en ese mundo. Así que cambié. Empecé a odiar las camisas impecables pero discretas que mamá me escogía con tanto esmero. Le rogué que me comprara marcas de diseñador carísimas, con logos ostentosos y un prestigio vacío que yo anhelaba. Empecé a despreciar las comidas caseras, calientes y saludables de Elena. Se acabaron las cenas familiares. Solo solomillos en restaurantes de moda y vinos importados cuyos nombres apenas podía pronunciar. Me rodeé de amigos que valoraban el dinero en relojes de lujo y reservados en discotecas. Me llevaban a locales nocturnos exclusivos, timbas de póker en suites de hotel, boutiques de lujo donde el dinero fluía sin control. Y gastaba. Dios mío, ¿cómo gastaba? En el momento en que saqué esa tarjeta de crédito sin límite, me sentí invencible, como el heredero que siempre quise ser, como alguien importante de verdad. Y mamá se convirtió en la única persona a la que no soportaba enfrentarme. Ella me preguntaba, ¿en qué proyectos estás trabajando últimamente? Yo le quitaba importancia con un vago, en negocios importantes. Ella decía, ¿no estarás gastando demasiado, hijo? Yo me burlaba con arrogancia, ¿para qué sirve el dinero si no es para gastarlo y disfrutarlo? Ella insistía con preocupación, tienes que aprender a responsabilizarte de tus actos y de tu futuro. Y yo respondía con desdén, entonces, ¿por qué me vas a dejar una herencia tan cuantiosa? Cuanto más intentaba alcanzarme con sus consejos, más me alejaba yo con mi soberbia. Ella no lo entendía. No me entendía a mí, o eso creía yo. Ella no entendía que yo intentaba desesperadamente pertenecer a un mundo donde el dinero y la apariencia lo eran todo. Así que empecé a verla no como mi madre, la mujer que me dio la vida, sino como un obstáculo para mis ambiciones. Cuanto más desaprobaba a mis nuevas amistades, más me aferraba a ellas, creyendo que eran mi verdadera familia. Cuanto más criticaba mi estilo de vida derrochador, con más extravagancia lo exhibía, solo para contrariarla. No es que no supiera que la estaba decepcionando profundamente. Simplemente, había llegado un punto en que no me importaba, o me convencía de que no debía importarme. Me dije a mí mismo que estaba amargada por su propia vida, que resentía mi libertad y mi juventud, que era tacaña, anticuada y controladora. Mis amigos repitieron esa mentira interesada, simplemente no quiere que la superes, tío, decían. Está celosa de tu éxito. Así que dejé de ir a casa con frecuencia, y cuando lo hacía, era solo para soltar la misma cantinela, necesito capital para empezar este nuevo proyecto. Tengo esta oportunidad de inversión única. Esta es la base para nuestro futuro, mamá.
Al principio intentó razonar conmigo, explicarme los riesgos. Después, simplemente se quedó callada, con una tristeza infinita en la mirada. Finalmente, dejó de ponerme un lugar en la mesa cuando mis visitas se volvieron esporádicas y puramente interesadas. No me importó en absoluto. Me dije a mí mismo que finalmente estaba aprendiendo cuál era su lugar, que debía apoyarme sin cuestionar. Pero ella nunca se rindió del todo, incluso en mi peor época. Todavía me enviaba discretamente dinero cada mes a una cuenta. Elena todavía me traía medicinas y caldos caseros cuando estaba enfermo después de alguna juerga. Nunca le di las gracias ni una sola vez por esos gestos. Casi me involucran en un turbio plan de inversión fraudulento. Ella, enterándose por sus contactos, me buscó discretamente un abogado de prestigio y arregló el desastre entre bastidores, evitándome consecuencias legales graves. Y yo, en lugar de agradecerle, entré furioso a casa y le grité por meterse en mi vida y tratarme como a un niño. Ella simplemente me miró, con una mezcla de cansancio y profunda tristeza en sus ojos. Solo quiero ayudarte a evitar los peores errores, Daniel, dijo con voz suave pero firme. Pero es mi vida, maldita sea, espeté con crueldad. No puedes controlarme para siempre ni decidir por mí. Mirando hacia atrás, probablemente esa fue la cosa más cruel y desagradecida que le dije jamás. Pero lo peor, la debacle final, vino después, su 60º cumpleaños. Volví a casa, no para celebrar con ella, sino para dar un paso más en mi egoísmo. Llevé a Valeria, que estaba visiblemente embarazada. Necesitábamos dinero urgentemente para una supuesta inversión que nos sacaría de apuros, y pensé que su embarazo sería una moneda de cambio perfecta, una forma de ablandar a mi madre. Me dije a mí mismo que era una jugada estratégica, que estaba siendo inteligente. Mamá tenía esa casa enorme toda para ella, además del patrimonio familiar, los fondos de la fundación. Todo estaba allí, intacto, esperándome. Nunca antes me había dejado de ayudar cuando se lo pedía, por mucho que la hubiera decepcionado. Claro que ahora, con un nieto en camino, me ayudaría sin dudarlo. Creí que lo tenía todo perfectamente planeado. Presentaría a Valeria y al bebé como la gran sorpresa. Diríamos que queríamos mantener unida la familia, que ella era fundamental, y luego pediríamos que se mudara con nosotros y ayudara con el cuidado del bebé y la recuperación de Valeria. Una vez que se ablandara con la idea de ser abuela y tenernos cerca, le pediría con más detalle la verdadera ayuda, un apoyo económico sustancial. Solo hasta que nos recuperáramos y la inversión diera sus frutos, claro. Creí que estaba siendo increíblemente astuto. Pero ella vio a través de mí en un instante, como si mi alma fuera transparente. Cuando dijo con aquella calma glacial, ¿así que la gran sorpresa es que quieres que sea tu niñera y tu cajero automático? Sentí que el suelo se movía bajo mis pies, que mi castillo de naipes se venía abajo. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que ella ya no iba a desempeñar el papel sumiso que yo le había asignado, y entré en pánico. Pero fingí que aún tenía el control, que su resistencia era solo temporal. No gritó, no luchó, no hubo reproches airados. Simplemente desapareció de mi vida, silenciosa y completamente. Sin dramatismo innecesario, sin confrontaciones desgarradoras. Firmó el contrato con El Refugio Dorado, creó un fideicomiso impenetrable, transfirió la escritura de la casa a Elena y a sus amigas, cortó cualquier fuente de apoyo financiero hacia mí. Cada acción, deliberada, precisa y constante, como si estuviera escribiendo una carta de despedida final con una tinta imborrable. Y aún así, en mi arrogancia, pensé que volvería, que era una rabieta pasajera. Recuerdo el día que me entregó los documentos de su ingreso en El Refugio Dorado, y los papeles del fideicomiso. Mi primera reacción no fue de sorpresa ni de preocupación por ella, fue de pura rabia egocéntrica. No porque se fuera y me dejara solo, sino porque tuvo el descaro de irse sin mi permiso, sin mi aprobación. Estaba tan acostumbrado a que me esperara siempre en el mismo sitio, sin importar mis desplantes, acostumbrado a que me perdonara sin rechistar, por graves que fueran mis errores, acostumbrado a que se mantuviera firme y dispuesta a ayudar por mucho que la presionara o la ignorara. Pensé que siempre sería esa mujer abnegada, la que me daba palmaditas en la cabeza incluso después de que yo, con mi torpeza egoísta, rompiera su jarrón de porcelana china favorito y me susurrara con infinita paciencia: no pasa nada, cariño. No llores, todo se arregla. Pero esta vez ella se dio la vuelta, y cuando se fue,
se llevó todo consigo, el dinero que yo creía mío por derecho, la casa que consideraba mi herencia asegurada, la identidad de hijo pródigo y mimado que había tomado prestada como si fuera un disfraz permanente. Incluso el amor incondicional que solía fingir que no necesitaba, pero del que dependía secretamente. Ella también me lo quitó, o más bien, dejó de ofrecérmelo en bandeja de plata. Fui a pedir préstamos a mis supuestos amigos influyentes. Me miraron con lástima y dijeron: Daniel, colega, tus trucos y tu labia dejaron de funcionar hace años. Ya no engañas a nadie. Solicité crédito en varias entidades financieras. El director del banco, que antes me recibía con alfombra roja, me dijo con frialdad: lo siento, señor Rivas. Sus cuentas vinculadas a su madre han sido desactivadas y su historial crediticio es nefasto. Intenté utilizar la casa familiar como garantía para un último préstamo desesperado. Fue entonces cuando me enteré, de la forma más humillante, de que ya no era dueño de la casa, que mi madre la había legado a Elena y a sus leales amigas. Y luego, como era de esperar, Valeria también se fue. Salió de mi vida sin decir palabra, con una maleta y una mirada de desprecio, y así sin más. No me quedó nada a lo que aferrarme, ni bebé en camino, ni pareja comprensiva, ni excusa para volver a arrastrarme ante mi madre una vez más pidiendo clemencia. Así que me arriesgué en el juego, en un intento desesperado por recuperar algo de lo perdido. Me dije a mí mismo que lo recuperaría todo en una noche de suerte, quizá 2. Pero perdí una y otra vez, y con cada apuesta fallida, con cada deuda acumulada, perdía un poco más de mí mismo, de mi dignidad, si es que alguna vez la tuve. Cuando llegué a las puertas del refugio dorado, derrotado y sin un céntimo, ni siquiera reconocí al hombre patético que veía reflejado en el cristal de la entrada. Entonces la vi a ella, emergiendo de la luz del sol del jardín como si perteneciera a ese remanso de paz, tranquila, con la mirada clara, serena, plena. Dije con la voz rota: tú ganas, mamá. Me rindo. Ella me miró sin rencor, pero con una firmeza inquebrantable, y dijo: esto nunca fue una competición, Daniel. Nunca se trató de ganar o perder. Dije, balbuceando: me equivoqué en todo. Lo siento. Ella me miró fijamente, como si quisiera ver más allá de mis palabras vacías, y preguntó con una calma que me heló la sangre: ¿y ahora qué, Daniel? ¿Qué piensas hacer? Y en ese momento, lo entendí todo con una claridad dolorosa. No me estaba castigando por despecho. Finalmente, después de toda una vida de sacrificios, se estaba eligiendo a sí misma, su paz, su dignidad. Esa noche volví a mi nueva casa, si es que así se le puede llamar al minúsculo y destartalado estudio al que me acababa de mudar en el barrio más humilde de las afueras. Me senté en mi escritorio de segunda mano, con las manos temblorosas y el alma encogida, y le escribí una carta, la primera carta sincera de mi vida. Le dije que había encontrado un trabajo precario en un almacén, descargando camiones, que estaba intentando empezar de cero, reconstruir mi vida desde los cimientos, que no sabía si alguna vez podría perdonarme a mí mismo por todo el daño que le había causado, pero que por fin lo entendía: ella era la única persona en el mundo que me había amado de verdad, sin pedir nunca nada a cambio, y yo había despreciado ese amor. No sé si alguna vez responderá. Sinceramente, no lo espero ni lo merezco. Pero doblé la carta con cuidado y la envié de todos modos, porque la verdad es que aún me queda un larguísimo y arduo camino por recorrer. Tengo deudas que pagar, no solo económicas, sino morales, errores que corregir, si es que eso es posible, ruinas que yo mismo creé con mi egoísmo y mi ceguera y que ahora tengo que intentar reconstruir, pieza por pieza, con humildad y esfuerzo. Ella me dio todo lo que una madre puede dar: su bondad infinita, su paciencia inagotable, su fuerza silenciosa, y yo lo aplasté todo bajo el peso de mi propio orgullo desmedido y mi estúpida vanidad. Ella no era mi cajero automático particular. Ella no era mi red de seguridad incondicional. Ella era mi hogar, el único verdadero hogar que he tenido, y yo, en mi ceguera, pensé que nunca se iría, que siempre estaría ahí para mí, pasara lo que pasara. Pero lo hizo. Y ahora lo entiendo. Solo ahora, en la soledad de mi nueva vida, veo con claridad: ella ya me había dado todo, y mucho más. Ahora es mi turno, pasar lo que me queda de esta existencia intentando convertirme, por fin, en el tipo de hombre que finalmente podría ser digno, no ya de su perdón, sino del amor inmenso que una vez di por sentado y que tan cruelmente desprecié.